que el Señor ha creado para nosotros, para nuestro disfrute, para nuestro deleite. Amén. En esta mañana quiero leer un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Esdras, capítulo 1, el verso 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vemos la palabra del Señor. Este es un pasaje muy hermoso. Estuve hablando esto con los juveniles recientemente, ¿verdad? Y esta es una palabra muy hermosa porque habla de cómo Dios despertó el espíritu del rey de Ciro, el rey de Persia, ¿verdad? Entonces, sabemos que por la palabra del Señor, ¿verdad? En los pasajes anteriores en el libro de Crónicas, Judá había sido llevada cautiva, ¿verdad? Por Babilonia, ¿verdad? Ellos habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y sabemos que los reyes que habían tenido no habían sido muy buenos, sino que habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice la palabra del Señor que ellos habían hecho escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, ¿verdad? En el capítulo 36, que por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, miren, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos, ¿verdad? Entonces vemos que hubo un tiempo de 70 años que el pueblo estuvo cautivo, ¿verdad? Que no tuvo la oportunidad de llegar a Jerusalén, porque la Jerusalén, el lugar de adoración, el lugar de alabanza, había sido destruido por los babilónicos. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces, a pesar de que ellos habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, Dios tenía su mirada en su pueblo y Dios deseaba restaurar ese tiempo de comunión y de adoración entre el pueblo de Israel y él. Amén. Pero cuando pasaron esos 70 años, ¿verdad? Vemos que el rey de Ciro, rey de Persia, Dios despertó el espíritu de Dios en él. Entonces es bonito ver, porque si Dios despertó el espíritu de Jehová en él, quiere decir que el espíritu estaba dormido. Quiere decir que el espíritu estaba ahí, pero ese espíritu estaba contristo, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que lo que impide entre nosotros una comunión con Dios es el pecado, ¿verdad?
es el pecado. Entonces el pecado contrista y domina el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Contristar es entristecer, ¿verdad? Entonces como le damos rienda a lo malo y al pecado, ¿verdad? El Espíritu de Dios se contrista en nuestra vida y no puede florecer, no puede manifestarse, no puede guiarnos, no puede llevarnos a otras dimensiones porque el pecado no lo permite, ¿verdad? No permite que haya comunión entre nosotros y Dios. Entonces vemos la palabra del Señor que Dios despertó el espíritu de Jehová en el rey de Persia. Y qué cosa que Dios usa, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Que quizás nosotros no nos imaginamos. No habla de que Dios despertó un profeta, no habla de que Dios despertó un juez, no habla que Dios despertó un Moisés para ese tiempo, ¿verdad? Sino que Dios despertó el espíritu en el rey de Babilonia, en el rey de Persia. Entonces vemos la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios no tiene un molde para hacer las cosas. Dios despierta el espíritu de quien Él quiere despertar el espíritu. Y quizás en estos días tú estás viendo que Dios está levantando diferentes personas y personas que quizás nosotros no nos imaginamos. Personas que quizás no están en nuestra mente, en nuestro corazón, porque siempre tenemos la inclinación, ¿verdad?, de que Dios va a utilizar a personas claves. Dios va a utilizar al pastor, va a utilizar al misionero, va a utilizar al consejero, va a utilizar al maestro, va a utilizar a esa persona que Dios siempre ha utilizado. Pero no nos cabe en nuestra cabeza que Dios puede utilizar quizás al esposo inconverso que está al lado de tuyo para despertar el Espíritu de Dios en tu vida. Quizás al amigo, ¿verdad?, que se apartó de los caminos del Señor, pero que hoy te manda un mensaje tratando de despertar el Espíritu de Dios en tu vida. Quizás la vida que tú hace tiempo no sabes de ella, ¿verdad?, pero Dios la está utilizando para despertar el Espíritu de Jehová en tu vida. Y Dios despertó el espíritu del rey Ciro, rey de Persia, para edificar y reedificar, ¿verdad?, el lugar de adoración para el pueblo de Israel. Y después que Dios despertó el espíritu en el rey de Persia, ¿verdad?, no solamente lo despertó en él, sino que despertó el espíritu en las vidas que iban a estar ayudando para hacer ese trabajo. En esta mañana yo quiero decirte, quien quiera que tú seas, que si Dios está despertando su espíritu en ti, que hagas la obra que Dios ha puesto en tus manos. Yo no sé qué es lo que Dios ha puesto en tus manos a hacer. Que Dios está tocando en tu corazón y sientes ese deseo de hacer. Mira, escucha la voz de Dios y hazlo. El rey de Persia no se puso a consultar con nadie. No fue a consultar con sus consejeros o con los ancianos o con los amigos, no. Dios despertó el espíritu en él y él hizo lo que él tenía que hacer. Porque él estaba consciente de que era Dios el que estaba hablando para que el lugar de adoración fuera edificado, para que dejara ir a su pueblo y ellos pudieran trabajar y adorar al Dios de Israel, que Él es el Dios. Amén. Entonces, no solamente le despertó el espíritu para que los dejara ir, para que fueran a abrir, ¿verdad?, para que fueran a Jerusalén y pudieran comenzar esa obra, sino, ¿verdad?, que les dijo, miren, ayúdenlos con plata, oro, bienes, ganado, ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Sino que motivó al pueblo, ¿verdad?, aún a los que ya se habían quedado en Babilonia, que quizás no deseaban ir. Mira, ayuden para que esa obra pueda ser completada, porque eso es lo que Dios quiere. Este es el tiempo de Dios para eso. Entonces, cuando Dios nos llama es porque es el tiempo indicado. No podemos pensar, ¿verdad?, que no es el momento. Oh, Señor, sí, está buena esa idea, pero Señor, yo creo que no es el tiempo. No, Dios conoce los tiempos y si Dios está despertando ese espíritu en ti es porque este es el momento para hacer esa obra. Así que levántate y échale mano a lo que Dios ha puesto a hacer en tu corazón. Sea grande, sea pequeño, no importa. Haz lo que Dios ha puesto en tu corazón para que el reino de Dios sea engrandecido. Dios te quiere utilizar. Si Dios ha tocado para que leas la palabra del Señor, lee la palabra del Señor. Si Dios te ha tocado para que en el medio de la noche te levantes y clames a Él, intercedas por el pueblo, por las naciones, por los gobernantes, hazlo en el nombre del Señor. Si Dios te está despertando para que hagas música,
para que escribas alabanzas al Señor. Hazlo en el nombre del Señor. Mira, para que hables de la palabra del Señor. Hazlo en el nombre del Señor. Déjate usar por el Señor, porque acuérdate que nosotros somos creados para su adoración, para su alabanza, para que el reino de Dios sea expandido, ¿verdad? No es para que nos lo guardemos ahí. Ay, esto me lo dio el Señor y esto es mío y no lo quiero compartir, no. Sino para que el reino de Dios sea expandido y para que su gloria, no la de nosotros, para que la gloria de Dios sea manifiesta y todos conozcan que Jesucristo es el Señor. El ver a un hombre como este, verlo, ser guiado por Dios, nos hace, ¿verdad?, reflexionar de que si Dios puede levantar a una persona que no conoce de Dios, ¿verdad?, que no le sirve, que ese no es su contorno, ¿verdad?, ¿cómo no nos va a motivar a nosotros a hacer cosas para el Señor, para que el reino de Dios sea engrandecido? Como dice mi pastor, ¿verdad? Dios no nos va a poner a hacer cosas que sean para la adoración y gloria de Él, ¿verdad? En vano, ¿verdad? El enemigo no nos va a poner a hacer algo que sea para la adoración y el beneficio de Dios, porque el enemigo no quiere que el evangelio sea expandido. Así que si Dios te pone a orar por alguien, eso es de Dios, eso no puede venir del enemigo. Si Dios te pone a predicar su palabra, eso proviene de Dios. Si Dios te pone, ¿verdad?, a compartir un pequeño mensaje, una reflexión, un meme, ¿verdad?, que hable de la palabra de Dios, que traiga un mensaje, ¿verdad?, edificativo, pues mira, compártelo, ¿verdad? Y déjate de usar por el Señor, porque tú no sabes si la vida que lo recibe necesitaba esa palabra en esos momentos. Así que no te estés preguntando, ¿proviene de Dios o no proviene de Dios? Levántate como se levantó el rey de Ciro, ¿verdad? Ponte sobre tus pies, ¿verdad? Y con esa seguridad y esa certeza, habla lo que el Señor ha puesto en tu boca y ejecuta lo que Dios ha puesto en tu corazón. Después de eso, ¿verdad? Dios levantó, ¿verdad?, gente que iba a estar trabajando en esa obra, ¿verdad?, que era Zorobabel, Josué, Jesúa, ¿verdad? Gente que iba a estar elaborando. Dios empezó a mover y a despertar el espíritu de Él en varias personas que iban a estar trabajando en esa obra. Porque cuando Dios llama para hacer algo, también Dios nos va a respaldar. No nos va a mandar algo y no nos va a respaldar, no. Sino que tú vas a ver la mano de Dios respaldándote en eso. Así que, ¿quieres cantarle al Señor? ¿Quieres darle un concierto al Señor desde la sala de tu cuarto? Mira, hazlo. Va a haber vidas que van a ser edificadas. Sea una sola vida que sea edificada por eso. Ya tú cumpliste, ¿verdad?, con el propósito de Dios. Así que yo te animo a que hagas lo que el Señor ha puesto en tus manos y deja que ese espíritu de Dios, que Dios está despertando ese corazón, ¿verdad? Esa llama que el Señor está avivando en tu corazón, fluya, ¿verdad? Y que la obra del Señor y los propósitos de Dios sean cumplidos. Dale gracias a Dios que está contando contigo para el plan que Él tiene. Así que le damos gracias al Señor en esta mañana y les digo a todos que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día y que sea un día de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en otra ocasión.